Piñón, bésame con frenesí. Besarte es como comer palomitas de maíz. ¿Cómo suena Javier Ojeda? Le tendré otro día en el programa, porque me dijo, me llamas y hablamos un poquito y nos reímos un rato. Javier Ojeda de Danza Invisible. Qué bien. Es que de verdad, ahora canta mucho mejor que cuando era más joven. Norberto Ruiz, teniente coronel, ¿cómo estamos? Muy bien, de vuelta aquí para hablar de libros contigo. Qué bonito, qué bonito. Y disfrutar el sábado de ese concierto maravilloso, recordando los viejos tiempos, ¿eh? Ahí estuvimos recordando los viejos tiempos, pero que, y la verdad con muchos artistas y... Norberto, a que suenan casi mejor, yo diría mejor que antes, cuando eran jóvenes. Sí, además con una fuerza, porque impresionante. Javier Ojeda no solo cantaba, sino que no paraba de moverse. Barrio, qué voz tiene, qué limpia, ¿eh? Qué nítido es. Sí. A mí me encantó porque estas viejas glorias, y digo viejas entrecomillado, porque son gente todavía joven, pero que tienen ya una trayectoria, y que haya gente que no compra sus discos y que haya gente que no les contrata para actuar, que tengan que estar casi pidiendo favores, cuando son artistazos impresionantes. Yo no lo entiendo en este país. No lo entiendo. Es difícil de entender, pero también estamos atravesando un momento con la pandemia. Dificilillo. Y bueno, de todas maneras esto resurgirá, saldrán y todos los artistas, incluido tu hijo, que le escuché cantar, muy bien por cierto, y la verdad que disfruté muchísimo. Fueron 4 horas de concierto, estupendo. Sí, muy bonito, la verdad que muy bonito. Grandes artistas españoles que ruego que los tengan en cuenta, por favor. Hay que apoyar a toda esa gente que son maravillosos. Mi hijo sí que, por cierto, mañana es su cumpleaños, fíjate, iba a estar aquí o no en el estudio, ya celebrándolo, y vamos a sacar, yo qué sé, venga botellas de agua y venga vasitos de leche con canela, para que sea eso. ¿Cómo se llama? La pantera. Bien, pues, querido teniente coronel, nos quedamos con la intriga la semana pasada de algo muy bonito que me ha llamado mucha gente, es cierto, no es broma, diciendo que era una maravilla escuchar a Norberto Ruiz explicando cosas que había gente que no sabía. Mucha gente no sabíamos. Bueno, nos quedan muchas cosas por aprender y por saber, y yo sé algunas y las voy soltando. Soltando. Está empollado en todo, sabe todo, se lo lee todo. Exagera. No, hombre, además yo creo que hay que animar a la gente, sobre todo a la gente joven, Norberto, para que lea. Importante que lea la gente. Sí, es la mejor manera de soñar, más que porque con la lectura uno crea el mundo, mientras que con la imagen es otra manera de ver las cosas. Ya te dan el mundo un poco más creado con la visión del artista. Sí, señor. Eso es como el que hace un cuento, hace una ecuación, y automáticamente desde que son niños empiezan a utilizar la calculadora hasta para hacer sumas y restas. Pero por Dios, pero no es mejor ejercitar la mente. Lo mejor para los números, lo mejor es un ábaco. Cuando estuve en China, todo el mundo, sí, eso es buenísimo. Incluso en las cajas registradoras, tú veías cómo iban pasando los productos, y con el ábaco iban sumando, y tú decías, no me puedo creer que les salga la suma al final de todo lo que estamos comprando. Sí, señor. No me lo puedo creer. Qué inteligencia. Porque eso sí, es una calculadora, pero para pensar. Y entonces ejercitan la mente. Sí. Los abacos, yo los recomiendo. Sí, ejercitan la mente y eso es bueno para todo el mundo. En fin, entonces lean, por favor, si son tan amables. De verdad, hay que recomendar que la gente lea, que es muy importante, de verdad que sí. Y sobre todo para todos los escritores como Norberto, que escribe cosas muy bonitas, crea poesías muy lindas, y yo creo que es de reconocer cuando una persona crea algo para los demás. La creación empieza como una manera, yo creo, íntima, siempre algo que te llama la atención, te va tocando, podemos decir, unas fibras, o te va tocando algo, y es como tú ves todas esas sensaciones, sentimientos que te van entrando, y lo creas para que los otros lo vean. Bien, sí, está claro. Nos quedamos la semana pasada cuando nuestro querido invitado, muchas gracias por estar otra vez, de verdad, es un placer, de verdad que sí. Aquí me tendréis los lunes, mientras me podáis aguantar. No, es un placer, un orgullo, de verdad, que esté Norberto con nosotros.
Se vaticinó de lo que se iba a hablar, se anticipó de lo que se iba a hablar hoy y está todo el mundo intrigado. Pero de verdad, de verdad. Sí, es un tema muy, muy interesante y que no se conoce lo suficiente. Vamos a hablar sobre el espionaje, el contraespionaje, los agentes dobles que vivieron la Segunda Guerra Mundial en el campo de Gibraltar. O sea, y sobre todo agentes españoles, que hubo muchísimos agentes españoles que trabajaban tanto para los británicos como para los alemanes. Y lo vamos a hablar con una persona a quien tengo la suerte de conocer, que se llama Wayne Jemison. Wayne, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estaba Norberto diciendo, ¿a que se ha ido por ahí a otro sitio a veranear? Digo, no, ya ha pasado el veraneo, que está aquí, en serio. No me muevo, hombre, si le he dicho a Norberto que estaba aquí espero hasta... Oye, muchísimas gracias, Wayne, por estar con nosotros, de verdad que sí. Es un placer. A vosotros, bueno, de verdad. Wayne, primero bienvenido aquí a la Radio Inter y darte las gracias por atendernos y por ser tan amable. Ya nos conocemos de Sanlúcar. Sí. Y lo primero es que, claro, te llamas Wayne Jemison y yo cuando vi tus libros, Doctor Pirata, Esvásticas en el Sur, porque hablas de nazis en el sur, vamos a hablar de Ian Fleming, vamos a hablar de muchas cosas interesantes, pero claro, yo pensé efectivamente que era un seudónimo. Digo, este hombre no quieren que lo vean. Claro, cuando te veo hablar pienso más todavía que un seudónimo, pero no, cuéntanos por qué ese nombre... Sí. O pensaría, este de Wisconsin, por lo menos. O es de Wisconsin, aunque con ese acento te veía más de Texas. Casi. Pues mira, mi único hermano vive allí. Fíjate tú la casualidad. Fíjate. No. Y esto no es espionaje, ¿eh? Esto no es espionaje. Esto es acertijo. Totalmente. No, la explicación es muy sencilla. Yo nací en Rota, en la provincia de Cádiz, en una base americana. Y bueno, en mi caso es como el de otros muchos, ¿no? O sea, americano destinado allí, conoce a española, se casan, tienen un hijo, y en este caso el hijo soy yo. Bueno, allí hubo muchos casos como el mío, y yo lo que tengo de americano siempre lo digo, es el nombre y mi padre, y poco más. Hombre, he nacido, he vivido, me he criado, he trabajado siempre en España y... Claro. Wayne, en España hubo una época muy bonita, hace muchísimos años, yo recuerdo, incluso yo, también hacía cositas en mis pinitos, como he dicho aquí en la discoteca Stones, que estaba en la calle Villalar, al lado de la Puerta de Alcalá, y resulta que era todo iba prácticamente casi toda la base de Torrejón de Ardoz, todos americanos. Claro. Y que luego mucha gente, hombre, se unió y viven en Torrejón de Ardoz muchas personas, tanto hombres como mujeres del ejército americano, que se fundieron en una familia, y a mí me parecía muy bien porque era una gente maravillosa. Se gastaba el dinero, no había problemas, la gente vivía... Sí, yo conozco Torrejón, he estado varias veces, ¿no? Y bueno, es una base más pequeña, la de es mucho más grande. Claro. Y claro, pero imagínate la influencia que esa base tuvo, sobre todo en el pasado, en una población tan pequeña como Rota. Rota tiene actualmente unos 30.000 habitantes, pero entonces tenía unos 20.000. Entonces, claro, la influencia de una base americana con 6.000 americanos fijos ahí viviendo, más los que te viniesen en portaaviones... Vamos, la caída de la lotería para todos los comerciantes, porque vivían muy bien. Totalmente, tú no le quites a Rota ahora la base tampoco. Hombre, por Dios, sí. Bueno, si había algún politiquillo de estos nuevos de ahora que querían quitarlo. Sí, que había que echarlos de comer aparte. Matan la economía, Hombre, por Dios. Y la cantidad de miles de puestos de trabajo que se van al garete. Que son, totalmente. Oye, pues bienvenido entonces, de verdad que sí, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros por contar conmigo. A vuestra disposición. Vamos, pues si está a nuestra disposición, vamos a ir para allá directamente en la búsqueda de nazis en el sur de España en aquella época, que tú sabes que a mí me gusta mucho, me encantaron tus libros de esvásticas en el sur, y bueno, vámonos al campo de Gibraltar, vámonos al Peñón de Gibraltar, y vámonos al año... Cuando comienza la guerra, pues vamos a decir 1939, 1940, 41, y bueno, ¿qué importancia tiene el campo de Gibraltar y por qué toda ese movimiento de espionaje que yo creo que fue más grande que en cualquier otro lado? Sí, mira, yo lo que intento demostrar con mis trabajos básicamente es una idea principal, ¿no? Luego hay áreas secundarias, pero una idea principal, que es que la importancia tan capital que tuvo España, este país,
la Segunda Guerra Mundial. Tanto es así que el devenir del conflicto bélico estuvo a punto de cambiar, y pudo haber sido uno muy diferente al que tuvo al final, ¿no? Y todo eso explica sobre todo precisamente por la situación estratégica que tenía este país, pero sobre todo porque ahí estaba Gibraltar, ahí estaba el estrecho. En el estrecho era la puerta de acceso al Mediterráneo, era trampolín de acceso también al norte de África. Era un sitio clave, unos y otros lo sabían. Entonces ahí se libró una batalla silenciosa, una batalla que nada tuvo que ver con la que se libró en otros frentes, y también con un contexto muy diferente, muy peculiar, que yo creo que lo hace especialmente atractivo, con esa falsa condición de España como país neutral, que no fue así en realidad, sino que apostó por un bando durante sobre todo la primera mitad de la Segunda Guerra Mundial, y ese apoyo pues se tradujo en, la mayoría de la gente conoce la División Azul, etcétera, etcétera, pero sobre todo lo que pasó allí, en el campo de Gibraltar, por la importancia estratégica, como te decía antes, de la zona. Y eso que trajo consigo, pues que se convirtiese en un nido de espías, saboteadores de primer orden, en escenario de multitud de operaciones secretas de gran calado, y que, insisto, estuvieron muy cerca de cambiar de venir a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es una cosa que quería preguntar, porque claro, la red de espionaje, cuando ya empieza la guerra, pues bueno, podemos entender que está claro que todos miran al campo de Gibraltar, todos miran al eje Baleares-Gibraltar-Canarias, que es el eje que la defensa española tiene claro también que tiene que defender, y para eso está nuestra gran y bien preparada armada, pero... ¿había alguna red de espionaje anterior a ese tiempo? Porque los alemanes se anticiparon a los británicos ahí, en ese campo. Sí, aquí, claro, esa es una ventaja con la que contaron en esta zona, y eso es lo que les hizo a ellos en un primer momento, pues, empezar ganando la batalla aquí, ¿no? Es que, sobre todo a través de Wilhelm Canaris era jefe del Abwehr, del servicio de inteligencia nazi alemán, ya muchos años antes, estoy hablando finales de los años 20, ya empezó a trabajar en la creación de una red de informadores, de informantes, de agentes, de espías en España. Y bueno, de hecho, cuando ya estalla la guerra civil, el apoyo de los alemanes a uno de los bandos enfrentados y demás, pues aquí ya había implantado una red de agentes alemanes muy potente y muy bien trabajada. Claro, cuando los demás empiezan a trabajar aquí, se encuentran con que los alemanes ya tenían pues mucho ganado, ¿no? en esa batalla. ¿Y cómo los británicos, que ven que van perdiendo esa batalla, porque evidentemente sí que sufren muchos sabotajes, luego hablaremos de las personas que intervienen en esos sabotajes, porque yo creo que no nos interesa todos esos nombres de españoles que estuvieron interviniendo ahí, italianos, esa doble X, los británicos cómo intentan... Claro, mira, aquí hay que tener en cuenta el contexto, sobre todo del principio, ¿no? Aquí había un plan que era el que yo considero que más cerca estuvo de cambiar el devenir de la Segunda Guerra Mundial, que era la Operación Félix. La Operación Félix era la que estaba encaminada a ejecutar la invasión de Gibraltar por parte de los alemanes. Sí. Buscaron la complicidad, la ayuda directa de Franco, y bueno, ahí se abre un periodo de negociaciones, de tiras y aflojas, de yo te doy, tú me das, ahora sí, quizá un poco más tarde. Bueno, pero aquella Operación Félix llegó a tener fecha, 11 de enero del 41. Si aquella operación se llega a llevar a cabo, seguro que el final hubiese sido uno muy diferente. Los británicos lo sabían. Hay informes que han sido desclasificados no hace mucho tiempo de la inteligencia británica que reconocen que ellos tenían asumido de antemano que si los alemanes acometían esa operación, tenían todas las de perder. Ahora, imagínate todo lo que eso hubiese supuesto. ¿Qué sucedió? Que todo eso trajo consigo, antes, durante y después de esa fecha, pues ese movimiento de espías y saboteadores que hubo en la zona, ¿no? Entonces, sobre todo los italianos, fueron los que más daños hicieron a los británicos en la zona de Gibraltar, a través de la 10ª flotilla más, hombres rana con bombas Lapa que se sumergían en las aguas de la bahía de Algeciras y adosaban esas bombas Lapa, unos objetivos previamente definidos, sobre todo buques británicos, y quizá los más espectaculares, ¿no? Los Mayali, que eran los torpedos humanos. Cuando yo hablo de torpedos humanos literalmente, 6 metros de largo, con 2 asientos encima, un volante, se montaban 2 italianos encima, se sumergían hasta 40 metros de profundidad e iban directamente al objetivo también previamente fijado.
Partían desde un buque embarcancado en la bahía de Algeciras, habían habilitado por debajo de la línea de flotación un sistema para lanzar esos torpedos humanos, como te decía. Y bueno, los británicos están casi un año bueno, entre eso y lo que hacían los alemanes a través de españoles, que ellos sí introducían con personas dentro explosivos en Gibraltar, pues no sabía de dónde les venía todo esto, ¿no? Hasta que lo averiguan, gracias a uno de esos agentes doble X que comentabas antes, y es cuando ya empiezan a idear mecanismos para defenderse. Y ahí es donde surge esa doble X que te decía antes, que consistía básicamente en reclutar agentes del enemigo. Oye, perdona, yo no sabía que teníamos aquí en España, habíamos sufrido el ataque de los kamikazes, en este caso italianos. Total, bueno, no España, Gibraltar, los británicos lo habían sufrido. Sí, bueno, pero realmente, bueno, sí, nuestra colonia española. Sí, salían de un barco que era el Olterra, y la verdad que bueno, tú lo has estudiado y lo has puesto, y en un par de semanas va a ser bastante famoso, porque Pérez Reverte, desde ese Olterra, va a hablar, va a escribir su novela El Italiano, ¿no? Que estamos también deseando de leerla, porque bueno, yo recomiendo que antes se vean esvásticas en el sur, porque sí que habla de esas historias del Olterra. Hubo otro barco más, que ese fue en Cádiz, una vez que lo cogen, que los británicos ya están entrando en el Olterra, que es el Fulgor, que se está en Cádiz. Pero háblanos del príncipe Borghese, porque es una figura también a los James Bond, ¿eh? Sí, no, Junio Valerio Borghese, el príncipe negro. Para mí, sin duda, uno de esos grandes personajes más siniestros, más oscuros del siglo XX. Este era el que estaba al frente de estos torpedos humanos. Este grupo de torpedos humanos fue un tipo que después se mantuvo en Italia, creó una serie de partidos también, intentó un golpe de Estado fallido en el año 70, fíjate hasta dónde llegó. Ese golpe fallido al final pues tiene que salir escopeteado de Italia, y se refugia en España. Acaba muriendo en un grupo de alojamientos rurales que hay en Conil, misteriosamente envenenado, ¿no? En otro de esos grandes misterios que nos arroja la historia de vez en cuando, en el año 73. Pero bueno, este hombre era el que estaba al frente de este grupo de torpedos humanos, y les fue tan bien porque lograron hundir hasta 14 buques británicos en la bahía de Algeciras, o sea que no estamos hablando de cualquier cosa. Y fue también que las fuerzas del eje, los italianos con los alemanes, idearon un ataque a Nueva York, ya posteriormente en el año 43, siguiendo este sistema. Una operación que tampoco se llegó a llevar a cabo, pero que también hubiese estado comandada por Junio Valerio Borghese, ¿no? Insisto, un personaje que yo creo que es fascinante, ¿no? También. La verdad que en tu libro salen las imágenes de cómo van los torpedos humanos, van dos soldados submarinistas, dos buzos sentados, con una bomba que lleva un temporizador que se adhiere a la nave con el tiempo suficiente para ellos poder escapar. Exacto. La verdad es que ahí los italianos hicieron bastante daño, porque ahí hablamos de la doble X, y me gustaría que también la conocimos, a una de las principales agentes dobles, que conocimos a su hija, pues que nos hablara de ella, ¿no? De Larisa. Claro, Larisa Swirsky, la hija de la reina de corazones. Cuando los británicos se enteran un poco de por dónde les viene todo esto, pues claro, lo que te decía antes, crean un sistema para defenderse, y uno de ellos pasa por hacer lo que hicieron en otros sitios también, que al fin y al cabo, que era reclutar a agentes del bando contrario para que trabajasen para ellos como agentes dobles, ¿no? Y estáis ahí, ¿verdad, todavía? Sí, claro que sí, oyéndote, pero vamos, oyéndote sin perder. Ya hemos comido y todo, o sea que hasta el mes que viene no nos levantamos de aquí. Y bueno, pues muchos de estos eran españoles que empezaron trabajando al servicio de los alemanes, que llevaban a cabo estas operaciones de sabotaje entrando en Gibraltar con esas bombas y que explosivos que adosaban en objetivos previamente determinados, sobre todo depósitos de combustibles o barcos que ya están en el puerto de Gibraltar. Pero bueno, eran españoles sobre todo que cuando iban a llevar a cabo estas operaciones al final no las llevaban a cabo. Los británicos simulaban que sí, simulaban incluso las explosiones. ¿Para qué? Para que los alemanes les pagasen, ellos pudiesen seguir trabajando como agentes dobles y, de paso, pues pudiesen seguir proporcionándoles información muy valiosa.
Y en este juego entra la Reina de Corazones. Sin duda, yo creo que una de las agentes más importantes que operó en España en aquellos años. Había empezado siendo agente nazi, era de origen ruso, había salido de Odessa con la revolución bolchevique, llega a Europa. Los alemanes le prometen recuperar sus pertenencias en Rusia si les ayuda. Ella empieza a trabajar para los alemanes y después se pasa al bando contrario, a los británicos, y empieza a trabajar como agente doble. Ella, precisamente, esa información que ella proporciona a los británicos es la que les permite descubrir cómo operaban los italianos. Tanto los torpedos humanos como estos submarinistas que iban con sus bombas Lapa y que partían de una casa que tenía una base secreta en una pedanía de San Roque, en la bahía de Algeciras. Es curioso porque Larisa llega ahí porque se casa con un militar español y a él lo destinan a Puente Mayorga, que está justo ahí en la bahía de Algeciras, que da la sensación que con el destino que tiene Manuel Romero, que era también comandante de barco, Manuel Romero está destinado allí a la ayudantía de Marina, me parece, ¿no? Exacto. Él empieza, ella cuando empieza a trabajar para los alemanes, él estaba destinado en Ceuta. Y ahí es cuando lo fichan a través de una agente italiana, Anita Colombo, la fichan como agente alemana, y luego lo trasladan al frente de la ayudantía de Marina de Puente Mayorga. Puente Mayorga es una pedanía de San Roque, también en la bahía de Algeciras. Está considerado el punto neurálgico, el centro de la Spy Road, de la línea de los espías que se conoce, ¿no? De todo el movimiento que hubo en aquellos años, de todo esto que estamos hablando, era allí. Y esa ayudantía de Marina, además, no es que estuviese en primera línea de playa, es que abres la puerta, sigue existiendo. No es evidentemente una instalación de la Marina, sino es una vivienda particular, pero tú abres la puerta, pisas directamente la arena de la playa. Y enfrente tienes el peñón. Parece casi que lo puedes tocar con la mano si estiras el brazo, ¿no? Entonces, claro, ella manejaba, gracias sobre todo también a su marido, a lo que hacía su marido y a las relaciones que tenía su marido, pues manejaba información privilegiada, evidentemente. Claro, pero su marido, yo no lo sé, y en tu libro, su marido, claro, las cenas en esa casa, porque ella es espía nazi, que es de Ceuta, el marido está en Puente Mayorga, y no creo que estuviera simplemente para... claro, cuando te nombran en un puesto de eso es porque tienes el peñón ahí a tiro de piedra, ¿no? Sí, pero bueno, de todas formas, Manuel Romero Hume, que era su nombre, no hacía más que lo que hacía el gobierno español en aquel momento. Posiblemente recibiendo órdenes. Y si tú recibes órdenes de arriba, siendo militar, bueno, las cumples. Porque yo las tienes que cumplir. Yo no sé si era así o era por una... Hubo motivaciones de todo tipo, según quién ayudaba a los alemanes por motivaciones ideológicas, por motivaciones económicas. Bueno, había diferentes motivaciones. En su caso, podía haberlas de ambos tipos, no lo sé. O simplemente porque recibía una orden. Sí que es verdad que esa playa que os estaba comentando está totalmente cercada a la orilla. Tú no podías entrar al mar. Solamente la única puerta se abría con un candado justo enfrente de la casa. Casualmente, cuando los italianos tenían que adentrarse en el mar, bajando por el río Cachón por la noche, y se adentraban por el mar, pues esa cancela estaba abierta. Y entraban. Pues sí, blanco y en botella, si quieres. Sí. Y sí que es cierto que en su casa se producían escenas que yo muchas veces me las imagino reflejadas en una película y digo, tiene que ser brutal, porque ahí estaban reunidos, bueno, por ahí pasaron desde King Philby, Lionel Craft, Willem Carnaris, bueno, de todo, la creen del espionaje del siglo XX pasó por aquella casa, pero se vieron escenas en las que agentes dobles estaban sentados pensando que uno era del bando contrario cuando realmente era de tu mismo bando. Entonces estaba preocupado en intentar sacar información de que al final estaba en tu mismo bando. No sé si me explico. Sí. Esos españoles de esa doble X que realmente eran agentes dobles. Entonces, por ejemplo, la Isla Swift, que se pensaba que Nack, que era el nombre en clave de uno de ellos, además un personaje también importantísimo en todo este juego, era un agente al servicio de los españoles, de los alemanes, pero realmente era un agente doble de los británicos, igual que ella. Sí, bueno, yo he visto fotos en tu libro de Svásticas en el Sur de Larisa Sulsky, y la verdad que es una mujer guapa, con un cuerpazo, y bueno, dicen, y lo dices tú, que Ian Fleming, que bueno, el autor de James Bond,
que estuvo operando en el campo de Gibraltar, se fijó en ella para que fuera su protagonista de Casino Royale, fuera una imagen de Larisa Swirsky, ¿no? Sí, quien haya leído Casino Royale, el personaje femenino principal, Vesper Lynd, pues se dice, que existe la certeza casi absoluta de que está inspirado en Larisa Swirsky, y no es una certeza, sino que así consta en algún informe de la inteligencia británica al que he tenido acceso, ¿no? Informes en los que también se detalla pues muchas de esas operaciones en las que participó Larisa Swirsky, la reina de corazones, en aquellos años, ¿no? Y bueno, pues Ian Fleming, el único destino de campo, de hecho, que tuvo en su vida como agente de la inteligencia británica fue precisamente Gibraltar, pero con él también estuvieron en aquel mismo momento, pues como te decía antes, la creen del espionaje del siglo XX. Es que ahí estuvieron, pues eso, King Philby, Lionel Craft, con el Valerio Borghese, William Canaris. O sea, si tú le pides a cualquier entendido o aficionado a temas de espionaje del siglo XX y te hago una lista de los días más importantes del siglo XX, una gran mayoría estuvieron aquellos años en aquella zona, lo que da una prueba más también de la importancia que tuvieron para unos y otros, ¿no? Controlar lo que sucedía aquí e intentar los que no tenían ese control hacerse con el control del mismo, ¿no? Aquí llegaron a operar agentes de hasta 7 países diferentes a la vez, ¿no? De verdad, sinceramente, sí. No, perdona, es que de verdad la gente se está quedando sorprendida. Yo quería hacer una pregunta muy muy simple. Vosotros sois dos grandes estrategas de todo esto y de verdad que es un orgullo que estéis aquí. Hablando y conociendo, esa historia un poco por encima del señor Fritz Knipa, que le tachaban de todo menos de guapo. Bueno, también le tachaban de guapo, pero es que le decían que era horrible. Le decían de todo: ángel, demonio, vividor, embaucador, simpático, impostor, generoso, héroe de guerra, traidor, ladrón, espía, galán, un hombre con 1000 caras, capaz de lo mejor y de lo peor. Y bueno, hasta quería escaparse de sí mismo, aunque se escapó también de la CIA. Pero es que a mí me sorprende cuando se habla de Margaret Dandurain, donde se vincula a esta mujer con gran parte de la historia de España, de lo que podía haber ocurrido o que ocurrió, con gente como los hermanos de la Serna, Luque Luciano, Carrero Blanco, Otto Skorzeny, Alois Miert, Hermann Göring y mucha gente de la jet madrileña de los años 40. Y la pregunta que uno se puede hacer es: ¿influyó de una manera, ¿cómo diría?, resolutiva, o algún problema hubo a causa de esta unión de esta persona con toda esta gente desde el campo de Gibraltar? ¿Se tomaron decisiones estratégicas para la situación de España? ¿Me estás hablando de Fritz Knipa en concreto? De Margaret Dandurain. No, Margaret Dandurain, en este caso, está muy vinculada, o por lo menos hasta donde yo he llegado, que no, al personaje de Fritz Knipa que comentabas antes, que quizá alguno lo conozca como Doctor Pirata. Sí. Doctor Pirata es uno de los muchísimos alemanes nazis que tras la Segunda Guerra Mundial, en su caso llegó antes de que terminase, pues se refugian, tienen que salir de Alemania, evidentemente para no ser capturados, y muchos acaban en Sudamérica, muchos pasan por España hacia ese destino final de Sudamérica, otros se quedan en España y eres uno de ellos, ¿no? Todos conocemos las historias, o la mayoría quizás, de León de Grel, de Otto Skorzeny, que estuvieron en España también, pues viviendo durante mucho tiempo. Pero él es uno de ellos, que tiene una historia brutal y que cuando él se entera o le informan de que los americanos, la CIA, le está pisando los talones por un tema de expolio de obras de arte a judíos en Holanda y demás, unas obras de arte que entran en España, incluso se llegan a intentar vender al Museo del Prado, curiosamente, otra historia de estas rocambolescas, pero bueno, cuando se entera que la CIA le está pisando los talones y reclaman a Franco su entrega, pues él le dan una identidad falsa y lo mandan a Chipiona, un pueblo de la costa gaditana, a dirigir un sanatorio marítimo. Y es ahí cuando él empieza a viajar a Tánger y empieza a hacer contrabando, primero de penicilina, tabaco, aparatos de radio, y luego acaba derivando en piratería. Madre mía. A gran escala, con mafias internacionales, y demás. Y ahí es donde él conoce a Margaret Dandurain. Margaret Dandurain acaba sus días, de hecho Margaret Dandurain muere en Tánger. Ella vivía en un barco, en una embarcación que era justo, estaba pegada a la de este Doctor Pirata Fritz Knipa, en Tánger. Ella muere en extrañas circunstancias, un episodio que tiene muchos claroscuros todavía. Claro. Y bueno, sí estuvo asociada a este Fritz Knipa, a este Doctor Pirata, en
operaciones que Marc Ganduen llevaba ahí, sobre todo de tráfico de diamantes, de oro, y posiblemente traslado de ex-nazis, pues en esas rutas de escape que tenían organizadas, ¿no? Pero eso pudo salpicar, yo la pregunta, a personalidades tan importantes como, por ejemplo, Carrero Blanco, que todos sabemos su fallecimiento como fue. Claro, Carrero Blanco, bueno, yo no creo que tuviese que ver. Carrero Blanco es que tenía casa en Chipiona. Entonces es fácil que bueno, es lógico, se puede entender que se conociesen. Se conocieron de antes, porque el oficinista Doctor Pirata venía de Madrid, él llega a Madrid en el 43 como agente de la Gestapo. Antes, curiosamente, había estado en la Resistencia, estaba considerado un héroe de guerra en Holanda, él era holandés por haber luchado contra los nazis, pero acaba pasándose al bando contrario como agente de la Gestapo, así llega a España, a Madrid, en el año 43. Ahí es acogido en la casa de los hermanos de la Serna, pero lo mismo que hicieron después los hermanos de la Serna con Otto Skorzeny. O sea, no es nada nuevo tampoco, ¿no? Ahí conoce él también a Carrero Blanco, porque él ejerce la medicina, aunque no tenía estudio de medicina, pero ejerce la medicina. Y posiblemente esto ya es una deducción propia, es Carrero Blanco o Luis de la Serna, no lo tengo muy claro, quien lo mandan a Chipiona a dirigirse al Frente Marítimo para que estuviese ahí pues escondido y protegido, ¿no? Historia de España, sí señor. Bueno, la verdad es que Wayne tiene un libro que es Doctor Pirata, que también recomiendo, porque esta figura es bastante interesante. Una persona que está considerado héroe de guerra en Holanda contra los nazis, que termina siendo nazi, termina operando para la Gestapo en Madrid, luego va a Chipiona y se dedica pues a todo tipo de tráfico, e incluso tiene una historia bastante siniestra con la desaparición de un niño. Sí, esa es quizá la gran espina que yo tengo clavada. Sí, un niño en Tánger conoce a un matrimonio sueco que tiene un hijo de 15 meses con una hernia inguinal, entre otros males, pero bueno, empeora, y Doctor Pirata se ofrece a los padres que le dejen el niño. Yo me lo llevo a Chipiona, dejármelo, lo opero, y en 2 semanas solo devuelvo curado. Eso fue en mayo del 48, sí, de 1948. Los padres nunca más volvieron a ver a su hijo, ¿no? Estuvieron librando una batalla por saber qué pasó, porque bueno, al cabo de casi un año él les dijo que había muerto, justo nada más llegar a Chipiona. Le enseña incluso una foto del supuesto cadáver. Los padres no reconocen a su hijo en ese cadáver, y inician una lucha que les ha llevado hasta... Bueno, la madre con 95 años murió hace un año justo, bueno, en mayo del año pasado, intentando encontrar respuestas de qué había sido de su hijo realmente, ¿no? Ella tenía muchas esperanzas puestas en este libro, no porque no ofreciese respuestas, lógicamente, pero sí, pues si alguien que tuviese información que pudiese ayudar a saber qué pasó, pues la ofreciese, ¿no? Y además es curioso porque después de la publicación del libro, llegaron muchísima más información sobre este personaje, ¿no? Qué bonito, qué maravilla. Oye, vamos a ir un momentito a la publicidad, pero no marchéis, por favor, que es que tenemos otro minutito más, tenemos como 10, 12 minutos para terminar todo esto, porque de verdad necesitaríamos, a mí me encantaría un programa de 6 horas para hablar de, porque tenemos tantas cosas. Enseguida volvemos, no os marchéis. Quiero sin veneno, y pa' que no quedemos con todo lo bueno, baila pegadita a la esperanza. Y a mí no me pasa, porque yo sé que esta vida es una noria, rabito de masa, pa' que no te falle nunca la memoria. A mí no me pasa, porque yo sé que esta vida es una noria, rabito de masa, pa' que no te falle nunca la memoria. A mí no me pasa, porque de repente cambia la historia. En Radio Inter, Rafael Vega. Radio Inter, tu gran compañía. Disfruta de Radio Inter en sus redes sociales, Facebook Radio Inter y Twitter @Radio Inter_es. Escúchanos desde cualquier lugar del mundo en www.radiointer.es o búscanos en la app Radio FM desde tu smartphone. Radio Inter, más cerca de ti. Cada tarde, de 5 a 7, averigua qué está pasando y no te cuentan en el Barómetro de la Inter. Protagonistas de la actualidad, periodistas y analistas políticos nos dan las claves para entender la realidad en estos tiempos difíciles.
El Barómetro de la Inter, cada tarde, con Albert Castillón. Señoras y señores, de lunes a viernes tienen una cita con Rafael Vega. Cita a las 3, no lo olviden. ¿Dónde? En la mejor sintonía del mundo, que es la de la Inter, Radio Inter de toda la vida, ya lo saben. Que estamos con todos ustedes preparando un montón de noticias, de sorpresas, de entrevistas, gente simpática, divertida, con la mejor música y sobre todo con las mejores compañías de todos los compañeros de esta gran casa, que es la Inter. No se olviden, todos los días, de lunes a viernes con Rafael Vega, cita a las 3. Radio Inter, tu gran compañía. Aceptar tu presente es requisito indispensable para planificar tu futuro. Radio Inter, tu mejor compañía hoy y siempre. La cultura es imprescindible en nuestras vidas. Descubre los planes culturales que tenemos preparados para ti. Diviértete con los mejores invitados del panorama actual y disfruta de música en directo. Si te gusta el cine, la televisión, el teatro, la música, un buen libro o visitar un museo, te invitamos a que nos acompañes todos los sábados a las 12 del mediodía. Soy Carlos Martínez Balseis y os espero con todo mi equipo, porque la cultura está a un paso. Radio Inter, tu gran compañía. Hola amigo, soy Pepe Martínez. ¿Te suena esto? El programa de los conductores vuelve a la Inter. Vuelve Gaceta del Motor, un programa de servicio público con el automóvil como hilo conductor. Hablamos de coches nuevos, usados, de tráfico, multas, de talleres, de seguros, de ITV, de deporte. Y por supuesto, atendemos todas tus consultas. Los domingos de 12 a 2 en la Inter. Radio Inter, tu gran compañía. Si quieres volver a disfrutar de tus contenidos preferidos, entra en www.radiointer.es y pulsa Podcasts a la carta. Radio Inter, a un golpe de clic. Radio Inter, tu gran compañía. Son las 4, las 3 en Canarias. Radio Inter. Desde Madrid para el mundo. Disfruta de Radio Inter desde cualquier lugar del mundo en www.radiointer.es. Radio Inter, más cerca de ti. En nuestro cerebro tenemos un 25% de grasas que, si se degradan, producen mala memoria, desorientación e inestabilidad. ArgiPlus evita la acción oxidante de los radicales libres. Para tu salud cerebral, piensa en ArgiPlus. Solicita ArgiPlus, el oxígeno natural, en el teléfono 620 80 55 16. 620 80 55 16. Con el asesoramiento del Dr. Sánchez Grima. ¿Alguien que conoces te envía un consejo de un experto contra el coronavirus? Cuidado, el experto puede no ser auténtico. Una forma de manipular la información es utilizar un falso experto para añadir credibilidad al mensaje. Comprueba siempre quién es este experto, qué experiencia tiene en el tema y a qué organización representa. Durante el brote de COVID-19, confía solamente en las fuentes oficiales de información y en los medios de comunicación creíbles. No compartas información no verificada. Este es un mensaje de la UNESCO. Si quieres mantener tus huesos y articulaciones en buen estado, Coralcard es tu gran aliado. Coralcard es un complemento alimenticio que ayuda al mantenimiento y funcionamiento normal de los huesos y articulaciones. Este otoño necesitas Coralcard. Solicita Coralcard en laboratoriosmaen.es o en el 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 y consigue tu Coralcard ya. Recuerda que por ser oyente de Radio Inter disfrutarás de un descuento especial en la compra por teléfono de Coralcard. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2021. Consulta las bases legales de la promoción en laboratoriosmaen.es.
La tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Radio Inter. Desde Madrid para el mundo. En Radio Inter, Rafael Vega. Acuérdate de todo lo que conociste, haz un mapa con los versos que escribiste. Cada uno olvida. Ahí está eso. Mira esta canción de Ricky Rivera, qué bonita es, que es una maravilla. Me encanta a mí eso de Rabito de Pasa. Andaluz, por los cuatro costados, una maravilla. Ricky Rivera, que es el que ha hecho la banda sonora de la película Operación Camarón, para que lo sepamos todos, todas y todes. Esto es muy bueno. Esto es de verdad para mear y no echar gota, como decía mi abuela. Seguimos hablando con Wayne Jemison. Tenemos unos minutitos todavía. Y por supuesto con nuestro querido teniente coronel Norberto Ruiz Lima. Estamos en un momento álgido e importante. Y estábamos comentando el teniente coronel que cuando vengas a Madrid, Wayne, tienes que venir a la emisora porque es tan interesante lo que cuentas. Sí, claro, encantadísimo. Pues ya está, ahí está. Norberto, ¿qué te parece? Desde luego que me parece muy bien porque esta emisora es estupenda, se está cómodo. Claro. Y desde luego estamos... Aquí hay espacio para todo. Estamos entre amigos, y para hablar de la doble X y la KO Spanien, pues más, ¿no? Y de eso te quería yo hablar, porque la KO Spanien, bueno, tú que hablas mejor que yo cualquier idioma, ¿por qué KO Spanien y qué era exactamente? Sí, la KO Spanien era los alemanes crean dentro de sus servicios de inteligencia y de saboteadores y demás, crearon divisiones también fuera de Alemania, en los países ocupados, para tener control de los países ocupados, evidentemente, y también en los países supuestamente neutrales, como era el caso de España, ¿no? Entonces hubo una división de la KO Spanien con delegaciones en diferentes puntos del país, y hubo una que desde Sevilla controlaba todo lo que era el campo de Gibraltar, todas esas operaciones que estaba comentando antes, ¿no? Y bueno, la KO Spanien pues tuvo en España, en Madrid, en Barcelona, en Galicia, en el País Vasco, y bueno, sobre todo en el campo de Gibraltar, pues una actividad frenética durante aquellos años, ¿no? Tenían una organización similar, una estructura idéntica a la que tenían en Alemania, ¿no? Sí, y ahora me gustaría que me hablaras del 007 italiano, porque esto los que nos escuchan... Ya estamos. Tenemos el 007 británico, tenemos a la agente Larisa Sursky, que era la protagonista de Casino Royale. Sí. Bueno, el campo de Gibraltar dio para mucho, pero claro, hay un 007 italiano, Giulio Pistono, que también tiene para más de una novela. Sí, además este era todo un caballero, ¿no? Este se conocía como un caballero, y incluso el enemigo, los del bando contrario los reconocían como tal, los británicos así los recogen en algunos de esos informes, ¿no? Se da la circunstancia que hay un hotel, no sé si conocéis Algeciras, vosotros, en Algeciras hay un hotel emblemático, el Hotel Reina Cristina, que está... Sí. En la misma bahía del puerto. Ahora está el puerto, entonces no habían construido el puerto todavía, pero vamos, la bahía de Algeciras, con lo que tenías el Peñón enfrente, es un hotel, entonces era el hotel más caro, llegó a ser el hotel más caro del mundo. Y allí pues tenían lugar pues reuniones muy curiosas, sobre todo unos bailes, unos cócteles los sábados por la tarde con orquesta, en los que se daban cita, coincidían agentes de un bando y de otro, y del contrario. Y se sabían, se conocían, pero era como una especie de Kit Kat, ¿no? Como diciendo, bueno, aquí vamos a parar, mientras tomamos una copita, echamos un baile, pero no dejaban de observarse, ¿no? En aquel hotel pasaron también historias brutales. Ese hotel esconde, de hecho, unos túneles secretos que parten de hoy en día en la sala de máquina de la piscina hasta 150 metros mar adentro. Otra vez, pasando por esos túneles hasta unos pozos, luego esos pozos. Entonces no existía, como decía antes, el puerto de Algeciras, y por ahí entraban también, parece ser que algunos humanistas italianos hacia esos objetivos británicos que comentábamos antes, ¿no? Con esas bombas Lapa, ¿no? Sigue guardando también la conocida como suite de los espías, en la que era un fijo Willem Canaris, porque tenía las mejores vistas a Gibraltar, y desde ahí se podía controlar perfectamente pues los aviones que salían o que llegaban, y mucho del tráfico marítimo que pasaba por la zona, ¿no? Y claro, todo este movimiento da lugar a personajes con unas historias tremendas detrás. Uno de estos es el que tú dices, Giulio Pistono, que era uno de los que estaba al frente de los saboteadores italianos, era el que se encargaba de organizar un poco toda la infraestructura para llevar a cabo las operaciones de sabotaje.
y bueno, era un tío pues que como te decía, era conocido como un gentleman, como un caballero por parte del enemigo, porque dice que solía tratar bien cuando se sentaba con No, que me río, Wayne, perdona, pero era como tú un gentleman, un caballero y encima. Sí, por eso, que en esas circunstancias no es común. Bueno, y también se dice que pudo, porque ahí sí que hay 3 o 4 personajes que se especula que pudieron servir a Ian Fleming para inspirar el personaje principal de James Bond de su saga 007, ¿no? Sí. Y al final yo creo que pudo coger un poco de unos cuantos, entre ellos Lionel Kraft y posiblemente Giulio Pistono, ¿no? Sí. Pero ahí entramos ya en el terreno de la especulación. Es que nos queda tanto por esto. Yo quiero aplazarlo para la próxima semana, porque de verdad, Norberto, que hay tantas cosas de que hablar que nos quedamos en ello y tenemos que ir cerrando ya. Solamente una pregunta muy mínima para que me des una respuesta, por favor, lo más rápido posible, porque yo sé que el tiempo es solo, pero yo quiero que estés con otro más, si Norberto lo estima oportuno, porque yo creo que es muy, muy interesante lo que nos cuenta. Yo encantado. Bueno, yo la semana que viene ya tenía previsto que viniera Martínez Laínez para hablar Los espías del imperio, pero para la siguiente. Ya está. Ampliaremos de tal forma esto. Que no, la pregunta era muy sencilla. ¿Tú crees que con esta adversión de España, Gibraltar, el agente 007, el primo hermano del otro, del cuñado del vecino, que se ha criado allí, que es español, inglés, nos van a devolver el peñón algún día? Hombre, quién sabe. Pero sí que es verdad que Franco también lo tuvo ideado. De hecho, la historia de los famosos fortines que hay, la muralla del Estrecho, los búnkeres, línea de búnkeres que hay, quizá podían ir por ahí los tiros. Pero yo supongo que eso... Es que claro, yo te lo preguntaba por eso. Precisamente te lo preguntaba por eso. Bueno, pues podemos emplazarlo para dentro de 2 semanas. Por favor. Y seguimos hablando de esvásticas en el sur y de Doctor Pirata, claro que sí. Es que de verdad que y además recomendar el libro porque es una maravilla. Recomienda, por favor, Norberto. Bueno, pues yo he empezado de atrás adelante con Wayne, porque le conozco de allí de Sanlúcar. Él me presentó a Liana Swirsky, que me ha prometido, me ha dicho que tengo que ir a su casa porque nada más y nada menos dice que tiene la pistola de Ramón Franco, que era muy amigo de su padre, Manuel Romero, y claro, yo no me puedo... Doy fe de ello. No me puedo permitir no tomarme un café con ellos. Y por eso porque yo he tenido esa pistola en mis manos. Madre mía. Pues te esperamos en 2 lunes, Wayne. Perfecto, contar con ello. Sí, señor. Wayne, oye, ha sido un verdadero placer, de verdad, y un orgullo tenerte con nosotros. El orgullo es mío, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande. Nos vemos, Wayne. Norberto, como siempre, de verdad que nos dejáis asombrados. ¿Cuánta historia tiene España y cuánta gente tiene que leer esto? Por lo menos escuchar y que se enteren de lo que es la historia de nuestro país. Bueno, lo bueno nuestro es que hemos conseguido llegar a unos años que los archivos secretos pues vienen ya abriéndose llamémosle a los investigadores y al público, entre ellos Wayne, que ha navegado por esos archivos y se ha movido mucho, pero claro, de los espías ya se sabe, el espionaje, el contraespionaje, no se sabe si trabajaban para los nazis, si trabajaban para los británicos, no sabemos. El espía, lo que es cierto es que se le fusila cuando se le coge, es lo único que saben. Norberto, qué tensión tenían que tener entre ellos cuando se reunían en una mesa a cenar. Y eso era, sin saber a qué bando defendían. Qué bueno. Bueno, señores, pues vamos, mira esta rafaguita musical de esto y ahora después no sé dónde vamos, pero vamos a algún sitio. No sé dónde vamos a estar, pero vamos a estar. ¿Quién piensa en ti? No pierdes la esperanza, 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 no pierdes la esperanza.